Hola, muy buenas tardes, tengan todos, buenos días, perdón, tengan todos ustedes bienvenidos a otra nueva emisión más aquí en el de la otra bandita, pues conmemorando el 1 de mayo. Iniciamos el viernes y pues hoy continuamos con algunas actividades. El día de hoy toca trabajar un tema que es de sumo interés para muchas personas, ¿no? De la indignación, cómo conformar un sindicato. Y para esto nos acompaña el día de hoy Eduardo Vargas y la compañera Elizabeth Calvillo, que nos van a estar explicando el día de hoy, pues cuáles son estos pasos para conformar un sindicato, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Y pues bueno, no tengamos más preámbulos, sino me gustaría pues presentarles y que saluden el día de hoy. Pues Eduardo Vargas, ¿cómo estás? Es maestro en estudios del trabajo y un organizador sindical. Hola, buenos días, Daniel, Elizabeth. Un gusto estar por acá en el espacio de la otra bandita. Muchas gracias. Y también presentamos pues a Eli, que también es maestra en estudios sobre el trabajo y también es organizadora sindical. Hola, buenos días, Dani y compañeros y compañeras del otro maldito. Un gusto estar por acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, como estábamos platicando, hoy vamos a platicar sobre cuáles son estos pasos para conformar un sindicato, que nos puedan explicar pues cuáles son estos mecanismos que tienen los trabajadores pues para defender sus derechos, cómo es que pueden empezar a identificar pues las problemáticas, las situaciones por las cuales tengan que organizarse. No sé con quién tengamos que empezar el día de hoy. Empiezo yo. Tú me dices, entonces, ¿ya me sigo? Sí, dale, dale. Órale. Bueno, pues, Daniel, muchas gracias de nuevo. Decía yo que es un gusto estar aquí en el espacio de la otra bandita, en este programa de debate sobre el mundo del trabajo. Y bueno, pues, el día de hoy, Elizabeth y yo queremos compartir contigo, con la audiencia, digamos, una propuesta de cómo abordar ese tema, el paso de la inconformidad a la acción. Y pues mi intervención está relacionada con la que muchas veces es la primera respuesta colectiva de las y los trabajadores ante una situación de inconformidad o de problemas en el trabajo. Y es pues la conformación de un sindicato. ¿Cuáles son los pasos para conformar un sindicato en México? Entonces voy a compartir mi pantalla para iniciar con este tema. Me dicen si se puede ver ya. Ok, entonces, pues bueno, voy a iniciar sin más con la presentación. Y bueno, aquí me gustaría señalar también que antes de entrar de lleno a los pasos que en México tenemos que dar las y los trabajadores para conformar un sindicato, pues voy a abordar el derecho a formar sindicatos como un derecho laboral y un derecho humano, ¿no? Entonces, como ya decía, el derecho a un trabajo, a elegirlo de manera libre, a condiciones equitativas de trabajo y condiciones satisfactorias, por supuesto, protección contra el desempleo, a no ser discriminado, a una paga igual por salario, por trabajo igual, em, forman parte todos y cada uno de los derechos que acabo de enlistar, pues del artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, al final de esta lista se puede observar que también hago referencia a que dentro de este artículo está incluido el derecho de formar sindicatos y afiliarse a ellos para la defensa de los intereses de las y los trabajadores. Entonces, esto, tal cual está dicho aquí, los derechos laborales son derechos humanos, incluido el derecho a formar sindicatos, es algo con lo que pues la mayoría de las personas probablemente ya hayamos escuchado de esto, lo hayamos visto en algún libro, lo hayamos visto en algún video en YouTube, en alguna propaganda de organizaciones que defienden derechos humanos laborales, pero no siempre fue así.
Y el hecho de que esto esté contemplado en este instrumento, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es consecuencia de una historia de lucha de las y los trabajadores organizados, que, pues bueno, digamos, si hoy podemos hablar, por ejemplo, de jornada de 8 horas, de vacaciones pagadas, permisos de maternidad, y una larga lista de derechos, es gracias a que hubo en su momento personas trabajadoras que se inconformaron, se unieron y decidieron actuar para defender sus derechos. Para defender, digamos, aquí quizá valga la pena decirlo, que cuando no existía entonces el derecho humano al trabajo, el derecho a formar sindicatos, o no estaba establecido en la ley nacional, simple y sencillamente hablamos de la movilización de las y los trabajadores ante las injusticias y ante los abusos. Y una vez que esas luchas terminaron en una victoria o en el reconocimiento de derechos, bueno, los vemos incorporados en estas declaraciones, en las constituciones, en leyes del trabajo. Y digamos, para cerrar esta idea, entonces, lo que quiero transmitir es que hay una relación entre la lucha de las y los trabajadores y las leyes que hoy tenemos que protegen esos derechos. Bueno, además de que forman parte de los derechos humanos, el derecho a formar sindicatos es uno de los derechos laborales fundamentales. Si tú no tienes la posibilidad de formar un sindicato, si no tienes la posibilidad de juntarte con tus compañeras y compañeros, si eso no está garantizado en el lugar donde tú vives, difícilmente tendrás acceso a otras condiciones satisfactorias de trabajo, que pueden ser lugares de trabajo seguros, con medidas de higiene, a poder gozar de vacaciones pagadas, a que te paguen las horas extra, a que recibas capacitación para desempeñar correctamente tus actividades. Ahora en el marco del COVID también, que recibas equipo de protección personal, porque eso está sujeto entonces a la voluntad del patrón, perdón, si quiere te lo da y si no, no. Por eso es que el derecho a formar sindicatos es un derecho laboral fundamental, junto con eh, digamos, la erradicación del trabajo esclavo, del trabajo infantil y la eliminación de eh, todas las formas inequitativas o todo aquello que propicia condiciones inequitativas en el trabajo, principalmente por cuestiones de género, pero también se dan otras. Entonces, estos 4 elementos forman parte de los derechos fundamentales en el trabajo, pero específicamente en este tema de el derecho a formar sindicatos, existen 2 convenios en el marco del sistema de normas internacionales del trabajo, que son el 87 y el 98. Y estos convenios enlistan algunos detalles importantes sobre el derecho de las y los trabajadores a formar organizaciones y afiliarse a ellas sin ninguna distinción. Es decir, todo trabajador tiene ese derecho, no importa si tiene un contrato por escrito o no lo tiene, no importa si lleva un año en la empresa o acaba de entrar, tiene derecho a formar sindicatos. Sin autorización previa, aunque aquí es importante señalar que en México todavía se pide permiso, porque así lo establece la Ley Federal del Trabajo. Digamos, esa es una barrera que hay que eliminar aún. Pero bueno, el gobierno tiene que autorizar que las organizaciones sindicales cumplen con todo el papeleo necesario para poder ser registradas. Y el último detalle es que no solo las y los trabajadores tienen el derecho de asociarse, también los patrones. Esto lo conocemos aquí en México como cámaras empresariales, pero tal cual, si lo quisiéramos poner desde este punto de vista, son sindicatos patronales. Ahora, el convenio 98 sí habla también del derecho a organizarte, pero sobre todo de una finalidad de estar organizados en sindicatos, y esa finalidad es la negociación colectiva, que no es otra cosa que sentarte como trabajador organizado junto con tus compañeros y compañeras a negociar tus condiciones laborales con el patrón. Y esto nos puede sonar un poco extraño,
pero al final de cuentas se convirtió en algún momento del siglo pasado en una tarea fundamental para los sindicatos en todo el mundo. Puede haber distintas consideraciones sobre cuál es el papel de un sindicato en la sociedad. Y quizás si lo planteamos desde cierta perspectiva política, incluso, el sindicato es una organización de trabajadores y trabajadoras, por supuesto, pero que sobre todo estaría encaminada digamos, ser una instancia de representación política de las y los trabajadores y, por supuesto, una instancia desde donde desde la cual, pues, lo que habría que buscar es la destrucción del sistema capitalista y, bueno, pues su sustitución por otro sistema mucho más justo para todo mundo. Y sin renunciar a esto, creo que al colocar este punto de la negociación como una finalidad de organizarse en sindicatos, insisto, no es renunciar a la transformación del mundo, pero sí es partir de una finalidad quizá mucho más cercana a las necesidades cotidianas de las personas. ¿Cuáles son esas necesidades cotidianas? Resolver los problemas en el trabajo. Em, Terminar con las injusticias que vives en el día a día. Y entonces, con esto ya planteado, ahora sí me gustaría pasar al punto en cuestión, ¿no? Que nos reúne el día de hoy. ¿Cómo forma un sindicato en México? ¿Cómo empiezo ese camino que me llevará a resolver esos asuntos que me preocupan en el día a día? Bueno, aquí lo que yo propongo como punto de partida es que entre las compañeras y compañeros que tienen la inquietud de formar un sindicato, comiencen a valorar qué tipo de organización quieren construir. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en México, se enlistan estos 5 tipos de sindicato. El primero, el gremial, tiene que ver con una organización que agrupa a trabajadoras y trabajadores de la misma profesión. Hay un sindicato de pilotos, por ejemplo, hay sindicato de sobrecargos, y aunque pueda haber pilotos y sobrecargos en la misma empresa, el sindicato de pilotos negocia las condiciones de pilotos y el de sobrecargos las de sobrecargos, aunque sean trabajadores de la misma empresa. Entonces, ese es el criterio que conjunta a las personas que forman este tipo de sindicatos. El sindicato de empresa, tomando el mismo ejemplo, hubiera pensado en agrupar tanto a pilotos como a sobrecargos, como a personal de tierra, de una misma empresa de aviación, por ejemplo. Entonces, aquí ya es otra lógica, si logré transmitir la idea. De industria, voy a retomar el mismo ejemplo, pensaríamos en un sindicato de trabajadoras y trabajadores de la aviación comercial en México. Y entonces hablaríamos de trabajadoras y trabajadores de tripulación, pero también de personal de tierra, pero no solo de una empresa, sino de todas las empresas o varias empresas del sector. Lo cual empata ya con el papelito morado del Sindicato Nacional de Industria, ¿no? Aquí ya estamos mezclando también un alcance geográfico más amplio. Y finalmente un sindicato de oficios varios tiene razón de ser solo cuando en una localidad difícilmente conjuntarás un número suficiente de trabajadoras y trabajadores para formar un sindicato y pues digamos que comparten la misma profesión o que sean de la misma empresa. Entonces, ante esa situación, pues lo más sensato sería un sindicato pues que agrupe a trabajadoras y trabajadores de distintos oficios. Quiero resaltar aquí que este listado, después de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, se subraya al final del artículo 360 que ya no es limitativo, sino solo enuncia algunas posibles formas de organizarte, algunas posibles formas de sindicato. Pero ahora las y los trabajadores tienen total libertad de formar el sindicato con las características que quieran. Y esto, en mi interpretación, significa que puedes formar un sindicato que agrupe, por ejemplo, a trabajadoras y trabajadores de la cultura
pero también a maestros y maestras y a trabajadores de call center. Ya no habría impedimento. Y esto, al final, habrá que ponerlo a prueba en las instancias donde registras tu sindicato. Si te rechazan el registro con ese argumento de que no tiene sentido que afilies a maestros, trabajadores de call center y trabajadores de la cultura, pues entonces quiere decir que ese artículo sigue siendo muy restrictivo. Pero si pasa el registro, entonces se habrá cumplido con ese enunciado que está al final del artículo 360. Veremos qué pasa en su momento. Un segundo paso para la creación de un sindicato, y esto es un requisito mínimo, son al menos 20 trabajadoras y trabajadores los que deben juntarse con el propósito de consolidar esta organización. Al menos 20, pero nunca dice que solo 20. Entonces, aquí ya dependerá de la estrategia de las y los trabajadores si definen que su listado inicial será de 20 personas o de 30, o si lo quieren sobrepasar. También depende de cuándo decidan presentar esta solicitud de registro del sindicato, porque si la presentan cuando todavía son pocos, entonces, ¿cuál es el propósito de tener un registro si todavía no tienes el apoyo de la mayoría? Más adelante voy a entrar en ese tema. Pero aquí el punto es que necesitas al menos 20 compañeros y compañeras que han tomado la decisión de combatir, de hacerle frente a esas injusticias que viven en el trabajo. Bueno, habrá que realizar asambleas, elaborar los estatutos de la organización, alistar el padrón de miembros y otros documentos que tendrán que ser presentados a partir del 1 de mayo de este 2021 en la única autoridad en México que tiene la facultad de registrar sindicatos, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ellos son quienes recibirán esta documentación, revisarán que cumpla con los requisitos y si todo sale bien, a más tardar en 26 días, obtienen las y los trabajadores el registro de su sindicato. Aquí también quiero ser muy realista, pero con la finalidad de cuestionar una idea muy arraigada. Y la idea es la siguiente. Creo que frecuentemente nos encontramos con grupos de trabajadoras y trabajadores que han sido víctimas de represalias por querer formar un sindicato, por decir ya basta a las injusticias que viven día a día, por haberse atrevido a desafiar a la patronal. Y hay una frase que condensa esa situación. Entonces, yo he escuchado a muchas compañeras y compañeros decir, me despidieron por organizarme o nos despidieron por formar el sindicato. Y visto desde cierto punto de vista, pues claro, una vez que expresas tu inconformidad, que ya no te dejas y viene esa represalia, parece que la primera cuestión que mencioné causa tu despido, entonces. Sin embargo, aquí si nos vamos más atrás, si nos vamos a la raíz del asunto, ¿quién tiene la sartén por el mango? En las relaciones de trabajo, las relaciones laborales. Es el patrón. Y un trabajador que se organiza y que dice ya basta y luego es despedido, pues habría que sentarnos a reflexionar entre todas y todos si el despido no puede venir también por cualquier otra causa, porque se atraviesa una pandemia y el patrón se ve obligado a cerrar, pero a tener que pagarte el 100% de tu salario. ¿Y qué hace? Te dan de baja con engaños o denuncias que hay malas condiciones de seguridad e higiene, hay una inspección del trabajo, hay una sanción para el empleador y despiden a las personas sin saber quién fue quien hizo la denuncia, pero solo con la finalidad de atemorizar. Y así nos podemos seguir enlistando un montón de situaciones que culminan en despidos de trabajadoras y trabajadores, pero la razón fundamental por la que esto sucede es porque ellos tienen el control. La patronal tiene el control.
y decide arbitrariamente cuándo despedir a las y los trabajadores. Y estas acciones tienen la finalidad de intimidar. Pero bueno, eso será quizá una conversación más, más larga, más a fondo. Aquí es importante no minimizar el temor de las y los trabajadores. Es importante no decir que no va a pasar nada si las personas se organizan, pero todavía más importante es sentarnos a reflexionar cuál es el origen de estas acciones de la patronal. Verán ustedes que esta lámina la finalizo con este meme del changuito, porque pues apenas esto es el principio. Identificar problemas junto con tus compañeros y compañeras, llegar a un extremo de situaciones injustas que ya no son soportables, o simple y sencillamente porque un día ocurre algo que hace estallar las cosas y que todo el mundo se inconforme, pare las máquinas, proteste. Bueno, es un detonante de la organización, pero apenas es el principio. Y para quienes deciden conformar un sindicato, pues sí, ya dieron un paso importante, ¿no? Constituir legalmente el sindicato, pero nos hace falta todavía lograr el apoyo de la mayoría de las y los trabajadores. Si hablé hace unos minutos de un mínimo de trabajadoras y trabajadores para conformar un sindicato, pues dependiendo de cuál sea el número total de trabajadoras y trabajadores que cubre un contrato colectivo, que al final sería otro momento de la lucha, la conformación de un sindicato y luego la lucha por firmar un contrato colectivo. Si en una planta hay 100 personas, pues 20 de 100 es el 20%. Entonces, te faltan 80, ¿no? 80 compañeros para afiliar a todas y todos. Pero si te vas por la mitad, pues te faltan 30, el camino no parece tan largo. Pero ¿qué tal si estamos hablando de una planta de 6,000 trabajadores y trabajadoras y empiezas con 20? El camino que hay que recorrer es largo, ¿no? Entonces, aquí cierro mi intervención justo con esa pregunta que se abre: ¿cómo logro el apoyo de la mayoría de las y los trabajadores? ¿Cómo lo logramos? Y es algo que Elizabeth abordará en su intervención. Muchas gracias, Lalo. Qué interesante lo que nos estás platicando en este sentido de que es un proceso, pero sobre todo lo que planteas desde un inicio, ¿no? Es un derecho ganado, obtenido a través de la lucha de los y las trabajadoras, ¿no? Entonces no hay que perder de vista eso, que pelear por nuestros derechos en el trabajo es una lucha que ha tenido muchos años y que se sigue conmemorando y que tendremos que seguir trabajando en esto, ¿no? Con estos convenios que marcas y después como los pasos a seguir aquí en México, que como bien marcas parecen sencillos, pero ahí viene la otra dificultad, ¿no? Ya decidí hacer alguna actividad dentro de mi espacio, al interior de mi espacio de trabajo, y ahora viene lo más complicado. ¿Cómo hacemos para que los y las compañeras trabajadores pues entren en este proceso? Y pues así, sin más preámbulo, le doy la palabra a Elizabeth, que no sé qué nos quieras compartir. Muchas gracias, Dani. No sé si pudiera compartir mi presentación. Ok. Voy a compartir una presentación. Permítanme. Y bueno, empiezo diciendo que estamos muy contentos de estar aquí en este espacio y de poder compartir información con la comunidad de la otra bandita y enviando un saludo a todas y todos los que integran este colectivo. Y bueno, lo primero que quisiera decir es que, como bien mencionó Eduardo, muchas de las veces la sugerencia cuando tú dices que vas a formar un sindicato es que alguien te explique estos pasos legales de una manera natural.
y luego te dicen que es importante que juntes a la mayoría, y entonces cuando juntes a la mayoría puedes pensar en estos pasos legales, ¿no? Entonces nosotros, tanto Eduardo como yo, partimos de que es importante conocer estos pasos, pero no es lo determinante. Lo determinante para poder ganar y para pasar de la inconformidad a la acción colectiva tiene que ver con cómo los trabajadores y las trabajadoras tienen poder colectivo. Y es un poco de lo que vamos a hablar. También queremos aclarar que nuestras presentaciones parten de que esta serie de herramientas para reflexionar, porque más que otra cosa son herramientas para reflexionar y que nos permitan llegar a construir a la mayoría para tomar acción colectiva, son herramientas que bien podemos utilizar trabajadores o trabajadoras que están en espacios cerrados de trabajo típicos como es la fábrica, trabajadores en cualquier área de la industria de servicios, un call center, servicios de paquetería, o bien trabajadores que no tienen espacios de trabajo fijos y cerrados, como bien pueden ser colectivos de personas trabajadoras que venden algo en alguna parte de alguna colonia, o trabajadoras del hogar. Entonces, aquí lo más importante es que estas son herramientas, al final de cuentas, para todas las personas trabajadoras que tomen la decisión de organizarse y de tomar acción, porque no importa dónde trabajemos, nosotras podemos organizarnos y nosotros. Entonces, vamos a empezar entonces hablando de que el punto de donde se debe de partir siempre es de reflexionar sobre el origen de nuestros problemas en el trabajo. Entonces tenemos aquí estas tres preguntas que son básicas cuando decidimos o cuando estamos inconformes en el trabajo, hay que resolverlas, ¿no? ¿Cuáles son las demandas y los problemas que queremos resolver en el trabajo? Sería la primera pregunta. En ese sentido, esto puede parecer muy obvio, pero queremos como que se reflexione desde un punto de vista que vaya más allá. Es decir, cuando hablamos de problemas y demandas, partimos de que hay una situación en el trabajo que me hace sentir inconforme, y esa situación muy probablemente está afectando diversas partes de mi vida, en el trabajo, pero también en mi vida personal. Es decir, una situación que puede ser producto de la injusticia o de que alguien tomó una decisión respecto a cómo vamos a hacer nuestros trabajos, nos puede generar problemas, y esos problemas, si los traducimos en peticiones, son demandas. Entonces, cuando estamos hablando de este proceso de pensar cuáles son los problemas y las demandas en el trabajo, estamos hablando de partir de un ejercicio de reflexión en donde nuestros compañeros puedan definir ambas cosas. O sea, ¿qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que quiero resolver? ¿Cómo esto me está afectando? ¿Y qué sería la cosa que yo pediría para que esta situación que me está afectando se resuelva? Esas como nuestras demandas o nuestro pliego de peticiones, que es lo que normalmente se conoce. Sin embargo, en muchas ocasiones este proceso lo hacemos solo algunas personas, pensando, ¿no? Bueno, yo conozco el trabajo y entonces yo creo que, y he escuchado de mis compañeros que esta y estas son las demandas y las ponemos, ¿no? Y estos son los problemas. Y nosotros queremos hacer un llamado a que, si bien ese ejercicio es muy válido porque quienes más conocen del trabajo son las personas que ejecutan ese trabajo, es muy importante que este sea un proceso de consulta para la mayoría de las personas involucradas. No asumir que porque estamos compartiendo un mismo trabajo, por ejemplo, en una fábrica, todos tenemos las mismas problemáticas o las mismas actividades. Hay ciertas especificidades. También hay cosas que son más generales, que nos van a atañir a todos y que al final de cuentas son las que van a generar una identidad común. Cuando estamos hablando de un ejercicio de identificación colectiva de problemas y demandas para construir un pliego de peticiones, estamos hablando de un ejercicio que desde este primer momento que estamos pasando de la inconformidad a pensar en tomar acción, buscará construir colectivo y construir y reforzar identidades, es decir, identificarnos en las otras, los otros, y en cómo compartimos una serie de situaciones que van más allá de solo el espacio de trabajo. Entonces, este es el primer paso, consideramos, o la primera herramienta que se debe considerar, que tiene que ver con poder hacer este proceso de manera colectiva.
La segunda pregunta que debemos resolver es quién o quiénes pueden resolver nuestras demandas y problemas en el trabajo. Esto es importante porque en muchas ocasiones es muy normal que si estamos, por ejemplo, en una fábrica, identifiquemos que la persona que es la culpable de, o la que está abusando del poder en el espacio de trabajo sea un supervisor o supervisora. Entonces, normalmente, lo más natural es que personalicemos cierta dinámica laboral o cierta injusticia laboral. Y nosotros queremos hacer un primer ejercicio de reflexión para llamar a tener como herramienta al momento de tomar o de decidir intentar tomar acción colectiva y no personalizar en contra de un coordinador, un supervisor, sino realmente preguntarnos quién es la persona o quiénes son las personas que decidieron que el trabajo se iba a estructurar de la manera en la que se está estructurando. Es decir, ¿quién decidió que iba a haber un departamento de recursos humanos? ¿Qué funciones tenía ese departamento de recursos humanos? ¿Quién decidió que tú ibas a tener un coordinador en tu área de trabajo, un jefe, las funciones de ese jefe? Todas estas cuestiones. Entonces, hay que identificar claramente, en pocas palabras, quién tiene el poder y con base en qué elementos toma sus decisiones. Esta situación nos va a poder llevar a realizar un análisis que vaya más allá solamente de lo que se focaliza en nuestros alrededores, en el lugar de trabajo, y nos va a llevar a preguntarnos por qué las cosas están así, por qué estas injusticias son las que estamos viviendo día a día. Entonces, es fundamental, sobre todo porque las personas que toman las decisiones de cómo se va a estructurar el trabajo, esas personas son con quienes en realidad nosotros vamos a negociar para resolver nuestros problemas y nuestras demandas. No vamos a negociar con un coordinador. De hecho, los espacios de abuso de algunas personas que son coordinadores o supervisores, o por ejemplo, si eres una persona que vende en un tianguis y que llega un policía, a lo mejor no dice, no es que es el policía, no. Es que hay todo un organismo de gobierno que regula la venta en la calle y hay que identificar quién es esa persona que está tomando esas decisiones. Porque al final de cuentas, el policía o el supervisora abusiva van a existir porque alguien puso una serie de reglas para ordenar el trabajo que permiten y dan cabida a ese tipo de situaciones. Entonces, hay que identificar muy bien, tener muy en claro esta cuestión. Y la tercera es, bueno, si nosotros estamos reconociendo que tenemos una serie de problemas y construimos nuestras demandas y nuestro pliego de peticiones de esas demandas, y bueno, entonces vamos a identificar que hay alguien que tiene poder de tomar decisiones en el trabajo y que nosotros no somos esas personas. Entonces siempre lo normal es que uno se pregunte si podemos incidir para que se resuelvan nuestras demandas y problemas laborales. Y la respuesta es que sí. Muchas ocasiones nos hacen creer que no es posible y siempre hay ofertas en el trabajo para atender tus problemas de manera individual. Es muy común que te digan que si tienes un problema, te acerques al supervisor. Esto no es una cuestión de azar, es una cuestión preestablecida porque justamente lo que se busca es la individualización del problema. Por eso también cuando hacemos este ejercicio colectivo de identificación con otras personas de lo que ocurre en el trabajo, uno se da cuenta que lo comparte. Y si compartimos los problemas, ¿por qué no nos unimos para resolver esos problemas? Pues básicamente porque los empleadores o la patronal sabe que si nosotras y nosotros nos organizamos, nosotros sí tenemos poder. Tenemos la fuerza para hacer un contrapeso frente a quienes toman las decisiones. Y tiene que ver con ejercer los derechos que efectivamente muchos colectivos y organizaciones y sindicatos de trabajadores, trabajadoras han ganado históricamente y que ahora están plasmados en la ley, que son lo que nos explicó Lalo, son producto esos derechos de las luchas de muchas trabajadoras y trabajadores. Entonces, básicamente, si nosotros nos damos cuenta, esta intención de desarticular e individualizar los problemas tiene que ver con una intención de la patronal de que los trabajadores no se junten. Porque si los trabajadores no se juntan, no hay un contrapeso.
Entonces, el problema de cómo poder tomar acción colectiva y cómo pasar de la indignación a la acción colectiva para construir organizaciones de personas trabajadoras tiene que ver con una confrontación, una lucha al final de cuentas de quién tiene el poder de tomar decisiones y cómo esas decisiones, quien tiene ese poder, las toma para beneficiarse, aunque eso implique una serie de afecciones en la vida de las y los trabajadores. Entonces, muy pocas veces en realidad nos dicen que tenemos derecho a la organización colectiva y tenemos derecho a la asociación y organización colectiva y tenemos derecho a la negociación colectiva. Y entre los derechos a la libertad de asociación está por eso los requisitos y los pasos para formar un sindicato. Entonces, es muy importante tener claro esta parte y sobre todo ir a la raíz del problema de por qué estamos teniendo tantas dificultades en el trabajo. Y eso es básicamente lo que tiene que ver con pues los tipos de poder que existen. En muchas ocasiones, y es muy común que nos pase, nosotros siempre pensamos que no me hablen de poder porque poder me suena a política y a veces uno dice, no, si es política tiene que ser partidos políticos, ¿no? Eso también nos han hecho creer porque es una forma de desempoderarnos y de desarticularnos, ¿no? Pero no es así. El poder es algo que todas y todos tenemos en nuestra vida cotidiana. Tenemos poder de tomar decisiones sobre cosas tan cotidianas como qué quiero desayunar, o si voy o no voy al trabajo, o si busco o no busco trabajo, o qué tipo de trabajo busco. Este tipo de poder está encaminado a ejercer una serie de derechos individuales, pero yo quiero hablar aquí de lo que implica el poder colectivo. Y antes de hablar del poder colectivo, quiero dar la definición propiamente de poder. Poder no debe de ser entendido como algo que refiera a los partidos políticos o a los políticos, porque eso a veces nos descoloca y dice uno, no, me da desconfianza por diversas situaciones, ¿no? Poder tiene que ver con la capacidad de incidir para que nuestro contexto cambie. Y muchas veces nos han dicho que nosotros no podemos hacer nada para que nuestro contexto cambie. Y justamente ahora que estamos conmemorando el 1 de mayo, el Día del Trabajo, y que estamos en esta cobertura de conversaciones, lo que nosotros queremos decir es que una parte fundamental para pasar de yo me siento inconforme a la acción colectiva y a la organización y conformación de un sindicato es entender que si nos organizamos, nosotros estamos construyendo poder colectivo. ¿Y cómo se construye el poder colectivo? Uno va a decir. Entonces, voy a hablar un poco de recursos de poder, que es como una serie de conceptos o definiciones, pero que no quiero que los vean así, sino como yo les decía, como herramientas que nos permitan ayudar a construir ese paso de la inconformidad a cómo voy a articular esta mayoría para tomar acción, ¿no? Y que además todo el mundo nos pinta como o muy fácil de tú vete y júntate a la mayoría, o muy difícil de, pues, de aquí a que todos se quieran sumar, ¿no? Pues va a ser muy difícil. Por ejemplo, algo muy común es que a veces cuando uno se está organizando por el temor que nos han infundido, por decirnos que nosotros no tenemos poder o por no reflexionar sobre que si nos organizamos, construimos poder colectivo, uno dice, no, pues yo me sumo hasta que se sume la mayoría, ¿no? Y pues si ya así nos decimos todos, pues eso nunca va a pasar. Entonces, un poco en ese sentido es que queremos hablar de recursos de poder y de diferentes herramientas que nos van a permitir llegar a esta construcción del poder colectivo. Y aquí tenemos 5 tipos de poder, hay más, pero queremos reflexionar sobre eso para también que la audiencia de la otra bandita pueda ver que en general esta cuestión de poder es una cuestión que está en nuestra vida cotidiana de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, tenemos poder político, que es nuestra capacidad de influir en las leyes, la manera en que se aplica y quién está en posición de hacerlas. Por ejemplo, la forma en la que ahorita actualmente se gobierna, pues no existía hace muchos años. Hubo gente que se organizó para que fuera así. O que el hecho de que haya una ley federal del trabajo, que como bien dijo Lalo, haya una jornada de 8 horas, pues no fue resultado de que alguien dijo, ay, qué buena onda, hay que poner jornada de 8 horas. No, fue resultado de luchas. Entonces, esas luchas tienen poder y ese poder se convirtió en poder político porque tuvieron la capacidad de influir para generar poder institucional, que es el que está del lado derecho arriba, en el verde clarito. Poder institucional son los derechos que las y los trabajadores han ganado por sus luchas
y se transforman en leyes. Entonces, por eso ahora tenemos una ley que dice que las mujeres embarazadas no podemos ser despedidas. Recientemente tenemos un nuevo apartado de la Ley Federal del Trabajo sobre cómo regular el trabajo de las personas trabajadoras del hogar. Eso no existía hace más de 10 años. Fue resultado de la lucha de las trabajadoras del hogar que conformaron un sindicato, ¿no? Y así como este ejemplo tenemos varios. Por ejemplo, tenemos la cuestión de las utilidades, que vamos a empezar el mes de las utilidades. Pongámonos a pensar, ¿realmente creemos que un empresario iba a querer dar una parte de las ganancias de la empresa a los trabajadores? Obviamente no, aquí se conjugaron dos cosas, un poder político, la capacidad de un grupo de personas para influir en cómo se construían leyes y en cómo se ejecutaban esas leyes, y la parte de poder institucional, que fue que se convirtieron leyes. Pero no solo tenemos eso, también tenemos el poder estructural. El poder estructural son las oportunidades para lograr que el patrón negocie con los trabajadores. Un ejemplo claro, cuando nosotros cuando llegamos a tener inconformidades y todavía no estamos decididos a formar un sindicato ni nada, es muy común que en los lugares de trabajo haya bromas sobre vamos a hacer una huelga. Ese es el poder estructural. La gente tiene claro que si para, puede fastidiar al patrón. Obviamente parar pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, el poder estructural se asocia con las acciones que las y los trabajadores pueden tomar porque conocen el proceso de trabajo, porque participan del proceso de trabajo y porque son parte fundamental del proceso de trabajo para presionar al empleador con ese conocimiento para que se siente a negociar. Un ejemplo de poder estructural, por ejemplo, es los convenios colectivos. Muchas veces en México, hasta está establecido así en la ley mexicana, tú tienes que emplazar una huelga para que te negocies ese convenio colectivo, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos, no es la huelga el único, más adelante vamos a hablar de otros. Y bueno, también tenemos poder social. El poder social es la posibilidad de generar alianzas o hablar de nuestros problemas en espacios públicos. Por ejemplo, este tipo de espacios que está generando la otra bandita genera poder social. Lo veíamos en la transmisión del viernes pasado, cuando hubo un programa de los compañeros de General Motors. Todos y todas los que escuchamos lo que los compañeros de General Motors contaron sobre cómo han vivido la pandemia, cómo se han enfermado, lo que les ha pasado, la situación en la que los han despedido, nos sentimos identificados y nos sentimos que eso fue una injusticia. Y si en algún momento los compañeros nos piden solidarizarnos para alguna acción, muy probablemente no todos, pero sí mucha gente que escuchó va a estar dispuesta a tomar acción para solidarizarse. Entonces, poder social es esta capacidad de poderte parar en foros públicos, de generar una estrategia para generar nuevas alianzas que acompañen el movimiento o para que otras personas de otros lugares de trabajo o de la población en general impulsen nuestra causa, ¿no? Y normalmente las cosas de los trabajadores, cuando uno se entera, pues incluso yo como trabajadora sé cuando yo comparto una injusticia que me está pasando en el trabajo, lo empiezo a compartir con el amigo, con conocidos, esas personas se llegan a sentir identificados porque muy probablemente esa situación también la hayan vivido ellos. Entonces, ese es poder social. Y entonces, estos tres parten, pero también se retroalimentan del último, que es el poder colectivo. El poder colectivo es sumar a los compañeros para tomar acción. Si nosotros y nosotras nos empezamos a dar cuenta que si nos organizamos podemos tener poder político, podemos tomar decisiones para ejercer el poder estructural, podemos tomar acciones para ejercer poder social y que esa lucha va a acabar en poder institucional, nos vamos a dar cuenta que las y los trabajadores tenemos poder. Entonces, algo fundamental para que las personas trabajadoras se decidan a tomar acción colectiva es que se den cuenta que este grupo de personas, si se junta, tiene capacidad de incidir para que su contexto, sus problemas y sus demandas se resuelvan, porque se van a convertir en un contrapeso que va a negociar con aquella persona a la que hayan identificado como el principal causante de cómo se está estructurando el trabajo, sea cual sea su actividad, seas trabajadora del hogar, o sea, una trabajadora del hogar que no comparte el mismo espacio de trabajo,
te vas a encontrar que tienen las mismas problemáticas. Las empleadoras o los empleadores no les quieren dar un contrato por escrito. No quieren afiliarlas al Seguro Social. Las quieren despedir cuando se les dé la gana. Quieren que estén disponibles a todas horas. Ese tipo de cosas, aunque no compartas el mismo espacio de trabajo y la misma patrona o patrón, te va a generar identidad con tus compañeros. Y que tú digas, esta situación que además afecta mi vida personal en 1000 formas, que es injusta, esta situación no la puedo resolver yo sola, ok, pero ¿qué pasa si me junto con más trabajadoras del hogar que estamos viendo lo mismo? Pues pasa que ellas lograron generar toda una regulación nueva al capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo sobre lo que debe de ser las condiciones de trabajo, ¿no? Ahora, entonces, cuando estamos hablando de tomar acción colectiva, lo primero que las personas trabajadoras deben de saber es que si se organizan, tienen poder colectivo. Pero también hay que partir de una realidad muy lastimosa que no es única de México, es una realidad de todas las trabajadoras y trabajadores en diversos países. Así sea el país que uno le han metido en la cabeza, que es el más desarrollado y que no sé qué, no es cierto, en todos tenemos este mismo problema. ¿Y cuál es? Que es, para llegar a construir este poder colectivo, voy a enfrentar una serie de trabas y aunque las leyes estén ahí y me favorezcan, parecen letra muerta. Entonces, frente a eso, tenemos que hacer una reflexión sobre lo que es el poder de los y las personas trabajadoras, es decir, cómo construir ese poder colectivo. Y en ese sentido, hay que partir de entender que si los trabajadores estamos dispersos, pues somos vulnerables porque no vamos a poder tener forma de negociar directamente o esa negociación individual, si es que la podemos ganar, que en ocasiones sí ocurre, va a depender mucho de personas y no tanto de reconocer mis derechos o que esta situación es injusta. Entonces, si actuamos individualmente, nos ponemos en una situación vulnerable. Si nosotros entendemos que la dispersión favorece que esas problemáticas se sigan reproduciendo, entonces vamos a entender que la primera fuente del poder de las y los trabajadores es organizarnos. Y organizarse en el trabajo implica sumar a tus compañeros para que todos quieran tomar acción. Pero para que quieran tomar acción debemos partir de la escucha de las problemáticas de todas y de todos y de la identificación de que todas y todos estamos mal y que la situación que está actualmente es insostenible. La otra cosa es lo que yo les decía, o sea, la mayoría de las veces uno dice, no, pues es que cuando ya esté la mayoría, pero si esperamos a que esté la mayoría y si todos pensamos lo mismo, eso no va a ocurrir. Entonces es importante sumarte con tus compañeros y compañeras. Hay diferentes niveles de participación y de compromiso, pero y de acuerdo a la propia dinámica de vida de las personas trabajadoras, pero lo importante aquí va a ser que tú te decidas a tomar una acción. Y esa acción tiene que ser coordinada y con tus compañeros. Muchas veces también nos han dicho es que nosotros tenemos menos recursos y la empresa tiene más recursos. Ellos tienen todo el dinero del mundo. Exacto, pueden tener todo el dinero del mundo, pero nosotros tenemos una parte muy importante, que es el conocimiento sobre el proceso del trabajo y la ejecución del trabajo. Entonces, los trabajadores organizados sí pueden tener victorias si se suman. Si no se suman, van a estar dispersos y esa relación de contrapeso no va a existir. Entonces, el mayor recurso de las personas trabajadoras es unirse con sus compañeros y buscar procesos para integrar. A veces las leyes, dicen muchos, no protegen, pero hace falta presionar para que se cumplan. Exactamente. Si las leyes laborales no se están cumpliendo, si en tu trabajo no pagan el salario mínimo, si no te afilian al Seguro Social como trabajadora del hogar, si tú tienes alguna situación que tenga que ver con el trabajo y que digas, pero pues yo sé que existe tal derecho y no me lo están respetando, eso tiene que ver con que no ha habido una fuerza colectiva que genere un contrapeso para que esa ley se cumpla. Y eso tiene que ver con el poder colectivo, ¿no? Y bueno, la otra cosa importante es, si bien los empleadores tienen muchos más recursos que los trabajadores, nuestra lucha no se va a basar en cuánto dinero tenemos o no. Nuestra lucha se va a basar en reconocer nuestro poder colectivo.
Entonces, lo que sí podemos tener como personas que decidimos pasar de la inconformidad a la acción es tener un plan para llegar a sentar a la persona que toma las decisiones sobre cómo se estructura el trabajo y que por eso se han generado una serie de problemas e injusticias. Esto tiene que ser un proceso progresivo, paso a paso, y eso es la forma en la que nosotros vamos a decir cómo puedo llegar a construir la mayoría. Es decir, construir la mayoría no solo es una cuestión de decir, júntense todos, sino que hay que pensar que es poco a poco y que hay que partir de escuchar, de incluir y de buscar estrategias para que nuestros compañeros se sumen a esta, o que más que se sumen, que tomen la decisión, porque la gente normalmente tiene claridad de sus problemas en el trabajo. Entonces, lo único que falta es que tomen esa decisión de tomar acción para resolver esos problemas. ¿Y cómo tomar esa acción? Aquí es donde nosotros, y con esto voy a finalizar, estaba hablando justo de tener un plan de organización. ¿Qué es un plan de organización? Es básicamente cómo voy a lograr que mis compañeras y compañeros se sientan seguros de tomar acción colectiva. Y la primera parte tiene que ver con contacto inicial, que es básicamente hablar con mis compañeros, mis compañeras, identificar cuántas personas somos en el trabajo. Esta tarea se va haciendo entre todas y todos los compañeros y compañeras y se pueden ir haciendo listas. Y uno tiene que decir quién habla con qué personas de qué área. Eso es contactar. Y uno tiene que ir evaluando. En este proceso también hay que tener claro que va a haber gente que no se va a querer organizar y entonces podemos ir evaluando quién sí, quién no, con base en las relaciones de confianza, porque como compañeras, compañeros de trabajo nos conocemos, ¿no? Entonces la contactación inicial también tiene que ver con ir evaluando y también tiene que ser un plan de cómo puedo hablar con la mayor parte de mis compañeros de todas las áreas de trabajo y quién lo va a hacer. Y esas conversaciones se pueden dar en espacios seguros, como puede ser en alguna reunión que se da luego del trabajo social, puede ser en una visita, puede ser en la comida, puede ser entre el trabajo. Si están seguros, pueden hacerlo. Una vez que se llega a contactar o se hace un plan para contactar a la mayoría, para esto, toda esta parte, estos primeros 5 pasos, es muy importante decirlo, lo hacemos en dos fases, por eso se llama la pecera, que es como un esquema para construir un plan de acción colectiva, básicamente. Y la fase discreta es la que sería como debajo del agua, es decir, en este momento no tenemos por qué anunciarle al patrón que estamos a punto de tomar acción colectiva. Al contrario, nos estamos preparando. Entonces, esta parte tiene que ser como discreta. Tenemos que buscar que la mayoría de las personas se sientan seguras para tomar esa decisión, escucharlas, propiciar intercambios de encuentro para que haya este proceso de identificación y que nadie se sienta de, no, es que si yo ahorita tomo acción, no sé qué me va a pasar, porque además los empleadores siempre les conviene generar el temor en nosotras y nosotros como trabajadores, porque si nosotros tenemos temor, ellos ganan, porque nosotros decimos, yo no me organizo porque tengo temor de tal, cual y cual, ¿no? Y hasta pueden llegar a inventar rumores. Algunos de estos son los que comentó Lalo de esta cuestión de yo te voy a despedir porque te estás organizando. O incluso despedir a alguien al azar y decir que era porque se estaba organizando. Si nosotros hacemos este proceso, el patrón no se va a enterar que nos estamos organizando hasta que seamos la mayoría. Entonces, es por eso que es importante como esta referencia de debajo del agua. Entonces, se hace un plan para llegar a conversar con la mayoría. El segundo paso es que mientras van avanzando progresivamente esas conversaciones, entre las personas que nos estamos integrando, vamos a hacer una definición de qué va a ser un líder, porque a veces se asume que un líder es una persona que puede tener algunas cualidades más masculinas como hablar muy fuerte o el ser el que más habla, etcétera, y no debe de ser así. La persona que ejerce el liderazgo tiene que ser acorde a la comunidad de trabajadores que está involucrada. Por ejemplo, pensar en un líder hombre en el sector de trabajadoras del hogar sería algo sumamente poco representativo, porque la mayoría son mujeres. O pensar en líderes en un lugar en donde hay un gran número de población, de comunidades indígenas y que no haya ni una sola persona de comunidades indígenas que hable otras lenguas,
estaríamos generando una organización endeble que no va a ser sostenible en el futuro. Entonces, la construcción de los liderazgos tiene que pasar por una reflexión de que el colectivo decida qué va a ser un líder, qué características va a tener. Y con base en decidir eso, de las personas que se van contactando, se va ubicando quién podría ser un líder. Y se impulsa para generar redes de comunicación. Esas redes de comunicación van a hacer que el proceso avance más rápido. Y esa fase de identificar líderes se llama reclutar líderes. Después se habla de establecer un comité de campañas, que es esta parte de si ya tenemos algunos líderes, ese líder pues no nada más va a estar ahí sin consultarnos, ¿verdad? Sino va a ser establecer mecanismos de redes de comunicación, de tal forma que ese líder lleva a un grupo central las conversaciones que tuvo con sus compañeros de trabajo, y también se va a ir formando, que es capacitar un comité de líderes sobre estrategias legales o nuevas propuestas para resolver esos problemas. ¿Qué otra cosa va a hacer un líder, además de mantener esta comunicación y agilizar esta comunicación mientras sigue el proceso de contactación? Pues va a también construir con el grupo de personas a quienes está dando seguimiento o quienes están en comunicación con él, su red de comunicación, la propuesta de acciones a tomar. Y deben de ser acciones en escalada, no hay que ir directo a la huelga. La huelga es como la máxima expresión. Pueden ser desde acciones como una falta colectiva, que no anuncie nada, solamente se prueba para que la gente esté segura, hasta, por ejemplo, usar un tipo de ropa de algún mismo color, enviar una carta al principal cliente. Bueno, pero esas cosas ya son más públicas, ¿no? En ese sentido, aquí se va a diseñar no solo un plan en debajo del agua, un plan de cómo construir esta mayoría, de sumar a más compañeros para tener este poder colectivo. También se va a hacer un plan de las acciones que se van a tomar una vez que juntemos a la mayoría y anunciemos a la patronal que nos hemos organizado. ¿Y cómo o qué forma puede tomar nuestra organización? Pues puede tomar la forma de un colectivo, de una coalición, de una asociación o de un sindicato. Desde luego, nosotros siempre recomendamos la parte de un sindicato, como incluso la legislación laboral reconoce la facultad de negociar colectivamente en los sindicatos, pero no creemos que sea lo único, porque aquí más allá del registro o no del sindicato de manera formal, lo que importa es que la mayoría esté activa y participando, porque eso es lo que genera poder colectivo. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto de tomar la decisión de si construimos el sindicato o vamos a llamarnos alianza o a coalición, y ya somos la mayoría, entonces estamos listos para salir del agua. Y la salida del agua puede implicar afiliación masiva si es un sindicato, o sea que ahí si todos cumplan este requisito legal o los requisitos legales de los que nos habló Lalo, o lo más importante, una serie de acciones de presión en escalada en donde nosotros vamos a intentar generar mucho poder social, es decir, muchas alianzas. Y estas alianzas van a servir para la respuesta de la patronal, que desde luego va a intentar a toda costa desincentivarnos para que nosotros desistamos de organizarnos y de mantenernos organizados y dispuestos a tomar acción. Porque si nosotros desistimos, entonces ellos ya no negocian con nosotros. Pero si nosotros resistimos, literalmente vamos a lograr que la patronal se siente a negociar y resolver nuestros problemas en el trabajo. Entonces, básicamente ese es como un esbozo, podemos hablar más adelante con más detalle de cada una de estas fases, pero aquí lo que queremos decirles es que efectivamente construir acción colectiva, construir poder colectivo, no es una cosa que no va a tener ningún obstáculo. Desde luego que van a haber obstáculos en el camino, va a haber cosas que van a buscar o se van a presentar que nos pueden llegar a desmotivar, pero en ese camino nunca debemos dudar que si nosotros resistimos, avanzamos, y ese avance es siempre con procesos que incluyen a la mayoría de nuestros compañeros en el trabajo, nosotras y nosotros vamos a ganar. Entonces, vamos a lograr pasar de la inconformidad a la acción. Y la acción colectiva siempre lleva a que esas injusticias en el trabajo se terminen. Y pues muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, Eli. La verdad que es muy interesante todo esto que nos estás compartiendo el día de hoy.
rescataría varias cosas de lo que nos platicas, ¿no? Como estas inconformidades dentro del espacio de trabajo, que muchas de las veces asumimos que es individual, puede ser colectiva. Y el otro punto que me rescataría bastante es que a veces este malestar que está pasándonos dentro, al interno de nuestro trabajo, también nos está afectando nuestra vida personal, ¿no? Que es algo que tenemos que seguir pensando, que seguir reflexionando, ¿no? De que estas condiciones que tenemos el día de hoy sí tienen un impacto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Estos cambios de turno, quedarnos más tiempo, reducciones salariales, que ya no se te está pagando el bono, que te despidan en el día que ellos quieran, pues sí tiene un gran impacto. Entonces me quedaría con esa primera parte que platican de cómo empezar a identificar estas problemáticas, ver que es colectivo, ver que no solamente es en el espacio del trabajo, sino son en varios espacios de trabajo también, como lo decía Lalo ahí en estos diferentes tipos de sindicato. Y lo otro que rescataría es cómo empezar a identificar al enemigo, ¿no? Contra quién tenemos que ir, contra a quién le tenemos que pedir estos cambios, ¿no? Que no solamente es identificar, sino a quién es el que tenemos. Y por último, esto de rescatar que los trabajadores tienen poder, que muchas de las veces se ha olvidado, se ha dejado de lado, se asume que el trabajador no tiene ningún poder frente a la patronal, pero lo que nos están platicando el día de hoy es que con pequeñas acciones se puede planear una serie, un proceso de pasos para llegar, uno, a manifestar esta inconformidad y esperando, como ustedes decían, conformar pues un sindicato que después ya vendrán otras luchas que por ahí les escuchaba, ¿no? Que es el contrato colectivo, tener la mayoría de los trabajadores. Muy importante, muy interesante lo que nos platican, pero me gustaría si pudiéramos ahondar un poquito en su experiencia de organizadores sindicales. eh, ¿Qué experiencias han tenido o cómo es que, o qué tips le podrían dar a los trabajadores como para iniciar a ver cuáles son las inconformidades, como iniciar estos primeros pasos, ¿no? Que es como ustedes lo manejan, de la inconformidad hacia la acción colectiva. No sé si gustas iniciar, Lalo, y ahorita vamos con Eli. Sí, gracias, Daniel. Em, pues quiero empezar compartiendo que yo estoy convencido de que en todos los lugares de trabajo existe ya organización, porque las personas nos juntamos, compartimos, tomamos acción para un montón de cosas. El que haya organización en los lugares de trabajo no significa que la gente se organice para formar sindicatos todo el tiempo o para resolver problemas, para terminar con las injusticias. Pero sí, de nuevo, insisto, se organizan para tomar acción, para apoyar a un compañero o una compañera que está pasando por una situación difícil, para la fiesta, para, pues sí, en muchos casos, empezar a hablar de cosas que no están bien, ¿no? De la comida del área de alimentos que no es de buena calidad, el bono que no nos depositaron, el equipo de protección personal que no nos dieron. Entonces nos empezamos a juntar para muchas cosas, ¿no? Creo que en el momento en el que esas redes que existen al interior de los lugares de trabajo se activan como redes de acción frente a las injusticias o redes que apuntan hacia la formación de un sindicato, pasa por ejemplo, momentos en donde ya no estás dispuesto ni dispuesta a aguantar más, ¿no? Más injusticias. O cuando ocurre algo realmente que digamos, choquea a la gente, ¿no? La muerte de algún compañero, un accidente de trabajo, el despido de una compañera, un compañero muy querido, y dices, ya basta, ¿no? Y a veces pueden ser cuestiones fortuitas, alguien por jugar, quizá, o por tomar la decisión de parar una máquina, puede desencadenar que pare toda una planta, ¿no? Por ejemplo, digo, seguramente es un caso absurdo que, o es el absurdo, ¿no? De por qué empezarían las y los trabajadores
a tomar acción para hacerle frente a la patronal. Pero independientemente de cuál sea el principio, en mi opinión, el próximo paso, una vez que sabes que hay otras y otros como tú que ya no quieren más injusticias en el lugar de trabajo, es preguntarle a las demás personas qué es lo que les molesta, qué es lo que no les gusta de su lugar de trabajo. Y eso implica, entonces, estar dispuesto a escucharles, a lo que decía Elizabeth, a identificar los problemas comunes, a identificar los problemas más sentidos, los más urgentes, y a incorporar a las personas a este esfuerzo, a esta lucha, en la medida de sus posibilidades. Es tan importante la persona que le dedica 5 horas después del trabajo a hablar con las personas, a hacer materiales de difusión, como la persona que con toda sinceridad te dice, mira, yo no puedo hacer materiales, no puedo ir a las reuniones, pero voy a hablar con todas las personas de mi línea o de mi máquina. Es igual de valiosa la participación, de a poco se va sumando. Entonces, esa sería mi primera respuesta. ¿Qué hacemos después de que nos damos cuenta de que hay inconformidad? Empezar a preguntarle a las personas, empezar a identificar problemas comunes, empezar a sumar de a poquito con la participación de cada uno, de cada una, porque las cosas no van a estar listas de la noche a la mañana, pero hay que ir paso a paso, ¿no? En este proceso para organizarte y conformar un sindicato y luego, por supuesto, con la aspiración de negociar mejores condiciones de trabajo. Pues yo nada más agregaría algo que también decía Dani y Lalo. La escucha también debe de estar puesta en generar lazos de empatía en torno a algo que se quiere invisibilizar, que es cómo estas cuestiones en el trabajo sí trastocan y la vida laboral y la vida personal están muy íntimamente ligadas. Por ejemplo, eh, algunas veces nos ha tocado ver como esta cuestión de cómo el que no te respeta en tus vacaciones o tu día de descanso puede generar contextos familiares sumamente complicados, en donde tú te puedas sentir aislado y donde no te sientas con confianza por temor a sentirte juzgado de contar esta cuestión. Entonces, cuando estamos hablando de escucha, también estamos hablando de poder identificarnos y de generar esos lazos y esos espacios de confianza en donde podamos hablar de todo este tipo de cosas y sobre todo de reconocer que no es normal. Otro ejemplo que me ha tocado ver mucho es esta cuestión cuando hay una situación de acoso sexual o hostigamiento sexual por parte de un supervisor. El hecho de que me lo haga a mí como mujer y que yo no pueda hablar de las implicaciones que tiene en mi vida personal, en mi vida emocional, vivir una situación así, puede ser algo muy fuerte, pero puede ser detonante el hecho de que haya un espacio de confianza en donde yo pueda compartir esa experiencia y me encuentre con que no soy la única mujer que está pasando por eso. En este proceso de generar esos procesos de escucha activa y de identificación de los problemas, también se genera identificación de cómo esta situación que yo estoy viviendo no la debo de vivir sola, no soy la única, no soy la causante. Eso es muy importante porque a veces el hecho de hacerte sentir que tú eres el causante, el negligente, la negligente, también te desmotiva a tomar acción. Entonces, poderte darte cuenta que no eres la única y que hay más personas que están sufriendo lo mismo, te va a impulsar a que tú tomes esa decisión de tomar acción colectiva. Ok, muchas gracias. Creo que seguimos tocando puntos muy importantes, ¿no? Esto, reconocer que no solamente es la persona que lo está sufriendo y que uno no es causante de esa situación, ¿no? Creo que ahí es otro punto muy esencial que hay que seguir debatiendo, ¿no? Cuando trabajemos o cuando los trabajadores decidan tener un proceso de organización. Y la otra cosa que me quedaba pensando era en cómo no sé si podrían ampliar un poquito más sobre cómo identificar contra quién es el que toma la decisión, contra quién va, por lo mismo que decían, o sea, todos los trabajadores y las trabajadoras se pueden organizar, no solamente son los que están en fábricas, sino cualquier trabajo
se pueden organizar, pero habrá algunos que es más fácil encontrar pues, el supervisor, el coordinador, el gerente, pero habrá otros trabajos que no se pueda identificar tan rápidamente y por ahí lo mencionaba, ¿no? Es el policía, pero no es el policía realmente el que está haciendo este acto, sino hay que seguir indagando, buscando pues contra quién va. No sé si podrían ampliar un poquito más ese tema. Ahora empezamos a la inversa. No sé si gustas empezar, Eli. Sí, pues la primera recomendación es que a la mayoría de las personas trabajadoras nos dicen siempre que nosotros no sabemos muchas cosas y que cómo vamos a andar opinando sobre ciertos temas. Lo primero que hay que hacer es revertir esa situación. Revertirlo implica acompañar procesos de reflexión. Entonces, la sugerencia es como un ejercicio muy dinámico del cual les podemos pasar también después más información con hacer en nuestras pequeñas reuniones donde incluso estamos hablando de nuestros problemas, podemos dedicar unos minutos para en una hoja de papel, en un papel en la pared, en un pizarrón, en donde se pueda decir, respecto a este problema, por ejemplo, voy a usar el tema de el acoso sexual en el trabajo, en un trabajo más industrial, pero si estamos hablando, por ejemplo, de gente que trabaja en un tianguis, el abuso policial de llegar y despojarles cosas, o sea, tenemos que partir de identificar un solo problema y empezarnos a hacer preguntas de qué fue lo que pasó y quién fue la persona que te atacó y generó esta situación. Entonces es el supervisor por lo general o el policía. Y entonces después hay que ir haciendo más preguntas. Es como, oye, ¿y realmente el supervisor que tanto que te dijo que si tú no cedes a una pretensión o a un tipo de pues violación sexual porque la está obligando, si tú no cedes, si te va a cometer una violación sexual y si tú lo denuncias, te va a despedir y tú hasta este momento has resistido por lo que me estás contando y no te ha despedido, entonces realmente esa persona tiene el poder. Realmente, entonces ahí hay que empezar a hacer más preguntas para llegar al punto de desenmarañar en realidad quién o quiénes son las personas que pusieron las reglas. Y entre esas reglas está, por ejemplo, el no generar reglas, es una regla no escrita del trabajo, ser omisos con el acoso y el hostigamiento sexual. El ser omisos, el que no existan reglamentos, el que no existan procesos donde no haya revictimización del acoso y la violencia sexual, es una regla no escrita del trabajo que lo que hace es que propicia que estas prácticas se perpetúen y se vivan día a día. Entonces, poder identificar quién fue el que no tomó la decisión de que si un caso se daba o de que iba a haber un proceso de denuncia, poder llegar e ir haciendo preguntas. Bueno, ya cuando lo sacan del supervisor es, pues recursos humanos. ¿Y a recursos humanos quién le manda? ¿Quién le dijo a recursos humanos que tiene que operar de determinada forma? Entonces, hay que empezar a hacer muchas preguntas y en ese ejercicio en torno a un problema. En el caso, por ejemplo, lo pusimos del tianguis, ¿no? Pues llega el policía de Andaya a quererte extorsionar, ¿no? A decirte que si no te quita tu mercancía o a extorsionarte y además quitarte la mercancía, te llega a golpear. Es lo mismo que el caso del acoso. O sea, efectivamente el policía está cometiendo una acción de violación de los derechos humanos. Está actuando de una manera abusiva y arbitraria, pero ese policía puede hacer eso porque alguien más no ha generado una regulación en torno a esta cuestión de reconocer, por ejemplo, el trabajo de los tianguis. El reconocer, o sea, incluso esta cuestión de no, es que ellos no pagan impuestos, o sea, ¿por qué no? ¿Realmente no pagan impuestos o eso es un prejuicio? ¿Quién empujó este prejuicio? ¿Por qué ese policía puede hacerlo? ¿Por qué no hay mecanismos de denuncia? Porque si tú vendes en un tianguis, pues entonces seguramente no pagas impuestos y eres un irregular, ¿no? Entonces, pero no es así. O sea, son al final de cuentas omisiones legales que lo que perpetúan es una serie de reglas no escritas para que alguien opere. Entonces, en este caso, hay que identificar quién o quiénes como autoridades no han generado una regulación que impida que los policías incurran en estas prácticas o castiguen a los policías cuando incurren en estas prácticas. ¿Quién o quiénes sacan regulaciones sobre el uso y la estancia en el uso y la forma de mercadear
y de ejercer una profesión en espacios públicos. ¿Quién o quiénes? ¿Cada cuánto toman esas decisiones? Entonces, en ese punto, tú ahí estarías identificando que tú, aunque sí hay que quejarse cuando hay abuso policial, porque hay que denunciar, ¿no? Pese a lo difícil que es, pero al final, más allá de denunciar este abuso policial, tú vas a saber que no tienes por qué negociar con el policía. Tienes que negociar con quienes están generando esas regulaciones. Entonces, es importante hacer estos ejercicios y preguntarnos así sobre problemas concretos, quién o quiénes, y hacernos muchas preguntas colectivas para que esto sea un ejercicio que todas podamos realizar y que podamos ubicar. Gracias. No sé, Lalo, si quieras comentar algo. Sí, creo que la respuesta más sencilla a esto, ¿no? ¿Cómo podemos identificar quién es el enemigo contra el que nos vamos a enfrentar como trabajadoras y trabajadores? Es reuniendo información, investigando lo que no sabemos. Y eso aplica tanto si uno se asume como trabajador o si uno está en la posición de trabajador o trabajadora en un proceso de trabajo, con jornadas definidas, con problemáticas, con relaciones a partir del trabajo, como también si uno se asume como activista, defensor de derechos laborales, que se acerca a un grupo de trabajadoras y trabajadores porque quiere aportar desde su posición a ese proceso de lucha. Entonces, esa investigación, esa indagación, ese mapeo, le podemos llamar de distintas formas, implica poner sobre la mesa la multiplicidad de relaciones que se establecen a partir del trabajo. Entonces, pues la inmediata es la que el trabajador vive en su lugar de trabajo con sus supervisores o los superiores, mandos medios, y tal vez el conocimiento del trabajador llega hasta cierto nivel. Seguro nos puede dar nombres de de empresas proveedoras, de clientes de la compañía, pero en otro momento o en otro nivel, ya desde nuestros conocimientos, con nuestras herramientas, los activistas, defensores de derechos laborales, podemos continuar con ese dibujo del mapa de relaciones de la empresa. ¿Y por qué digo mapa de relaciones? Porque precisamente el enemigo tiene que ser identificado para que lo sigamos allá donde vaya, presionemos dentro de la planta y fuera de ella en sus diversas relaciones con clientes, como ya mencioné, proveedores, actores políticos, para que seamos capaces de conocer si está invirtiéndole la empresa, la compañía, a fundaciones, actividades sociales, cuidado del medio ambiente, pero por otro lado, dentro de la fábrica, pues se vive en la tiranía, ¿no? O si la empresa tiene un compromiso internacional con protección de los derechos de las y los trabajadores, tienen un código de conducta muy bonito, pero resulta que en nuestro país no lo están cumpliendo. Bueno, ¿cómo podemos llegar a todo ese conocimiento? Investigando. Y aquí creo que es una tarea en la que estamos juntas y juntos, trabajadoras, trabajadores, activistas, defensores de derechos laborales, otras organizaciones aliadas. Y en nuestra realidad actual, resulta ya muy difícil pensar en que las cosas se pueden resolver solo con organización dentro de la planta. Es lo sustancial, en mi opinión, porque si tienes un muy bonito mapa de relaciones de la empresa y protestas públicamente en actos donde patrocina una empresa, no sé, refresquera, patrocina una obra de caridad social y vas y protestas contra esa compañía, pues bueno, harás ruido, pero dentro de la planta no hay nada. Por eso digo que es esencial la organización desde dentro del lugar de trabajo. Pero a la inversa, organizarte dentro del lugar de trabajo sin apostar también a otros espacios donde puedes presionar a la patronal. Digo, en una de esas hay muchas posibilidades de victoria,
pero aumentan en la medida en que puedes identificar las relaciones clave de tu enemigo. Y aquí solo quiero terminar señalando que durante lo que acabo de explicar, quizá no hice mucho énfasis en que pues estaba refiriéndome a trabajadoras y trabajadores con contratos, con salarios, prestaciones sociales, o bueno, ya uno no sabe en realidad a veces dónde está la frontera entre la formalidad e informalidad, porque a veces puedes tener contrato, pero tener ciertas condiciones medio irregulares. El punto es, alguien puede preguntar, ¿esto aplica también si yo soy comerciante ambulante, si yo soy recolector de basura? Si no identifico claramente un empleador o un patrón, y la respuesta es que sí. Artistas callejeros, vendedores ambulantes, quizá no hay claramente una relación entre capital y trabajo, pero sí hay relaciones a partir del trabajo. Es decir, si yo vendo en la calle, mi espacio de trabajo es la calle, y la calle, quizá de una manera muy simple si ustedes quieren, pero en la calle operan ciertas reglas que le permiten a unos y a otros no trabajar, por ejemplo, ¿no? Puede llegar a fregar la policía, como dice Elizabeth, y pueden ser que está ahí interviniendo, por supuesto, algún gobernante local, estatal, pero ¿por qué no también, quizá en la indagación, encontramos que la presión la está ejerciendo una organización de comerciantes establecidos, ¿no? O de cámaras empresariales que ya habíamos mencionado hace rato. Y que además en esa zona donde limpiaron la zona de comercio ambulante, Carlos Slim está invirtiendo una cantidad así grosera de dinero para embellecer esta zona, y por eso sacaron a los comerciantes. Bueno, ya aquí estamos inventándonos una historia de quiénes están detrás de la retirada del comercio ambulante, pero mi punto es que esto lo podemos saber investigando, como dije al principio, pero también aplica a este tipo de trabajos que no encajan en nuestra idea clásica de trabajo asalariado, con contrato, y que con esto último entonces lo que hago también es abrir esa invitación a las personas a que eh, no pierdan de vista que aunque no tienen un contrato, no tienen un salario, no trabajan para un patrón, tienen derechos como trabajadoras y trabajadores. Estos derechos no se restringen a quienes tienen ese contrato, ese empleo. Son para todas y todos aquellos que vivimos de nuestro propio trabajo y de nuestro propio esfuerzo. Ok, pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, entonces creo que hay muchos puntos para seguir platicando, ampliando, discutiendo, pero me quedo con varias ideas, ¿no? La organización pareciera muy complicada, muy difícil, inalcanzable, pero con lo que nos plantean el día de hoy, se ve más accesible, ¿no? Cómo ir pensando la identificación de los problemas, empezar a juntar a compañeros, compañeras, cómo identificar contra quién se va, cómo ir adquiriendo el poder. Me encantó esta idea del poder social, el poder colectivo, el estructural, ¿no? O sea, que también cómo vamos pensando los y las trabajadores que pues se tiene se tiene un poder y que ese poder puede también hacer actividades en contra de la patronal y tener un proceso de negociación más en un plano más equitativo, ¿no? Que esa es otra discusión, que los trabajadores siempre están por debajo y la discusión siempre no es pareja, ¿no? Entonces, pues ya para ir cerrando, no sé con qué quieren cerrar el día de hoy. Lalo, Elizabeth, agradeciendo pues la participación el día de hoy. Ahora empezamos con Lalo y terminamos con Eli, ¿no? Ya para darle cierre a este programa. Pues no me queda más que agradecer, Daniel, el espacio en este programa de debate sobre el mundo del trabajo. Ojalá puedas extender mi agradecimiento a todas las compañeras y compañeros que colaboran en este programa y en la otra bandita. Un reconocimiento a su esfuerzo, a la importancia que le han dado al tema del trabajo, que, pues bueno, por múltiples razones está casi diario vemos noticias sobre la nueva reforma, sobre las nuevas autoridades, el Tratado de Libre Comercio, lo que pasó en Matamoros en 2019. Por aquí, por allá vemos eso, ¿no? La efervescencia del tema, y creo que es importante que
seguro los que estamos aquí presentes nos asumimos como trabajadoras y trabajadores que tenemos también esos derechos de los que acabamos de hablar, pero que con las herramientas que contamos podemos aportar siempre que se pueda a quienes están en estas luchas por terminar con las injusticias, por constituir sindicatos, por luchar contra regulaciones injustas que les van a quitar sus espacios de trabajo, contra los abusos de las autoridades. Entonces, me enhorabuena porque la otra bandita pone al centro del debate el tema del trabajo. Gracias, Eli. Pues primero que nada, reconocer estos días que ha estado la otra bandita transmitiendo diversos programas que todavía van a continuar, me parece que un par de días más después de hoy. Y pues agradecerles porque efectivamente sí considero que están generando poder social, poder llegar a todas y a todos diferentes mensajes de diferentes colectivos, de diferentes esfuerzos. Entonces, agradecer y reconocer a ti, Dani, y a todas las y los compañeros de la otra bandita que son muy estimados por nosotros, pues esta gran labor. Y pues a la audiencia es decirles que siempre hay que recordar que de verdad si nos organizamos tenemos poder y podemos lograr que esas situaciones injustas cambien y se acaben. Entonces, pues muchas gracias por el espacio. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Saben que aquí es su casa, su caparazón. Entonces, pues cuando gusten, podemos continuar hablando sobre estos temas que desde el colectivo La Otra Bandita siempre tenemos esta idea, ¿no? No podemos pensar la salud mental si no podemos, si no tenemos buenas condiciones de trabajo. Entonces, creo que le dan en el clavo en esta de pensemos cómo el trabajo afecta a mi vida y empecemos a ver cómo podemos cambiar, ¿no? Pues muchísimas gracias a ustedes dos por estar el día de hoy con nosotros y pues a la audiencia les agradecemos su presencia y su escucha y pues los invitamos en estos días pues vamos a seguir haciendo algunas pláticas, algunas conferencias con trabajadores de cómo es que se está dando esta situación en las condiciones de trabajo. Vamos a estar con los artistas de Querétaro, va a haber una conferencia sobre los movimientos de trabajadores aquí en Querétaro, ahorita a las 5, vamos a estar vamos a estar platicando con un compañero, un colega de Chile, en donde pues nos va a estar platicando cómo es que las condiciones de trabajo no solamente están aquí en México en ciertas condiciones, sino que en Latinoamérica también, ¿no? Platicando un poco de cuáles son estas estrategias de las empresas y cuál ha sido el impacto en este mundo del trabajo, ¿no? Pues no me queda más que volverles a agradecer y pues un gusto a todos. Muchísimas gracias. Déjenos sus comentarios y cualquier cosa, pues estamos por el inbox aquí en nuestras redes sociales y sigan La Otra Bandita. Gracias, hasta luego. Adiós.